Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En 1995, en la oscuridad absoluta de la hacienda Cantepec, un velador gritó hasta que su voz se rompió para siempre. Lo que vio emerger del cenote durante el apagón desafiaba cualquier explicación biológica. El informe oficial fue una mentira conveniente, accidente con maquinaria. Los doctores que vieron su mano derecha fusionada en una garra recibieron órdenes estrictas de callar. Ese hombre guardó silencio durante 30 años, hasta que el periódico de esta mañana, al describir a los buzos desaparecidos en ese mismo cenote, usó la misma palabra que los médicos usaron para él: laceraciones atípicas. El hombre se llama Damián. A sus 68 años vive atrincherado en una casita de bloques de concreto en las afueras de Mérida, donde el bochorno yucateco se pega a la piel como una mortaja húmeda. Los ventiladores de techo giran con un quejido asmático, moviendo el aire denso, pero nunca disipando el calor. Es un exilio autoimpuesto, una penitencia de 3 décadas. Su cojera es pronunciada, un arrastrar rítmico del pie izquierdo sobre el mosaico gastado, un metrónomo constante de su supervivencia. Ya no es el velador de 38 años que solo temía a los ladrones de chatarra. Ahora es un custodio de silencios, un hombre que revisa las cerraduras 3 veces antes de que caiga el sol, aterrado no de lo que pueda entrar, sino de lo que recuerda. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Su mano derecha es un mapa de aquel horror. Los 3 dedos medios, del índice al anular, están fusionados en una garra rígida, un trozo de carne y hueso que no responde. La piel es un tejido de cicatrización grotesca, lisa y tensa, permanentemente doblada hacia la palma. La esconde casi siempre en el bolsillo del pantalón, no por vergüenza, sino porque verla es recordar el instante exacto en que la sintió desgarrarse. Cada mañana intenta flexionarlos, un ritual inútil de voluntad contra la carne muerta. El fracaso es inmediato, un dolor sordo que sube por el antebrazo, una corriente eléctrica que le recuerda que esa mano fue tocada por algo que no debía existir, algo que la marcó como propiedad. Su fobia a la oscuridad es absoluta, una condición clínica que dicta cada aspecto de su reclusión. La casa es una fortaleza de luz artificial. Lámparas fluorescentes zumban en cada habitación, incluso en el baño. Tiene un sistema de baterías de coche apiladas en la cocina, conectadas a un inversor que garantiza que ni un apagón momentáneo lo devuelva a las sombras. Duerme con 3 lámparas encendidas, una en el buró, una en el pasillo y otra apuntando directamente a la puerta de entrada. Paga las cuentas de luz exorbitantes sin chistar. Es el impuesto que paga por mantener a raya los recuerdos que solo se atreven a moverse cuando la luz se extingue, cuando el vacío recupera su forma. El pavor al olor a ozono es más visceral, si cabe. Ese tufo metálico, la carga eléctrica en el aire que precede a un norte o a una tormenta tropical en la península, es un gatillo instantáneo. Lo transporta de vuelta a 1995, al aire pesado y expectante de la hacienda Cantepec. Cuando el cielo se torna de ese gris verdoso y el viento huele a electricidad, Damián entra en un pánico controlado. Sella las ventanas, atranca la puerta y se sienta en la cocina, bajo la luz más brillante, con las manos sobre las orejas, esperando que pase la tormenta. No teme a los rayos ni al viento, teme al olor que anunció la llegada de la verdadera oscuridad, la que traía dientes. La rutina es su único blindaje contra el caos mental. Se despierta a las 4 de la mañana, mucho antes que el sol. El primer acto es revisar el perímetro de su pequeño terreno bardeado, buscando señales de intrusión, aunque no espera encontrar huellas humanas. Luego, limpia la casa con una precisión obsesiva, barre el polvo, trapea los pisos, alinea los pocos objetos que posee. Cada tarea es metódica, un intento desesperado de imponer un orden lógico sobre un universo que sabe, con certeza absoluta, que no obedece ninguna regla. Es el mismo instinto del velador que revisaba los candados de la desfibradora de Anakin, solo que ahora no protege la maquinaria, sino su propia cordura. Es un hombre mudo. La voz no se fue por enfermedad, sino que fue arrancada por el terror. El grito que intentó soltar esa noche en la capilla de la hacienda se quedó atascado, ahogado por la presión en su pecho y el hedor a amoníaco. Durante 30 años, la historia oficial ha sido la misma, una mentira escrita en un trozo de papel para los policías rurales, perros salvajes. A veces, para hacerlo más creíble,
Añadía un jaguar. Era una explicación aceptable para el trópico, una que cerraba el expediente y permitía a los doctores coser sus heridas sin hacer demasiadas preguntas. Pero los perros salvajes no dejan cicatrices que fusionan los huesos de una mano con tal precisión quirúrgica. Su aislamiento es casi total. Compra sus víveres una vez al mes en un mercado de Mérida, siempre al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto y las sombras son cortas. Se comunica con una libreta y gestos bruscos. Los vendedores lo conocen como el viejito mudo de la casona, un personaje inofensivo, quizás dañado por el calor o el habanero. No ven el terror endurecido detrás de sus ojos, la vigilancia constante de un hombre que no ha bajado la guardia en 30 años. Damián fomenta esa imagen de locura senil. Es un camuflaje perfecto para el sobreviviente que sabe que el mundo exterior es una delgada capa de hielo sobre un abismo. Guarda mapas, planos viejos y amarillentos de la hacienda Cantepec, quebradizos por la humedad. Los despliega sobre la mesa de la cocina bajo la luz cruda. No los estudia por nostalgia de un trabajo perdido, sino como un estratega militar repasa el campo de batalla después de la derrota. Traza con su dedo índice, el único funcional de esa mano, las rutas de sus rondas. La casa principal, la planta procesadora de sisal con su maquinaria oxidada, la capilla aislada, y luego el círculo oscuro en 1900, el borde de la propiedad, marcado simplemente como cenote, un lugar que los otros trabajadores evitaban, un lugar que él debió haber evitado. Las noches son una prueba de resistencia. El silencio de su casa solo es roto por el zumbido de las lámparas y el motor del refrigerador, pero él escucha más allá, escucha el silencio, debajo del ruido, el silencio que precedió al ataque. Espera, con el corazón en la garganta, el sonido del metal pesado siendo arrastrado contra el concreto, el crujido gutural de huesos grandes quebrándose, o peor aún, ese silencio absoluto que cayó sobre la selva en 1995, cuando todos los insectos y los monos aulladores callaron al unísono, reconociendo la presencia de un depredador superior. Sabe que ese silencio es el verdadero heraldo, la calma que antecede al desmembramiento. Esta existencia no es vida, es una vigilia perpetua. Damián, el antiguo velador, sigue en su puesto. Ya no cuida una hacienda en ruinas, sino la frágil frontera entre la realidad y el horror que la acecha. Ha vivido 3 décadas aferrado a la mentira de los perros salvajes, una mentira que lo mantuvo a salvo de los psiquiatras, pero no de la verdad. Ahora, sentado en su cocina iluminada, rodeado de sus mapas, siente que el tiempo se agota. La mentira se está desgastando y la oscuridad que probó su carne esa noche en Cantepec simplemente ha estado esperando, paciente, a que las luces finalmente comiencen a parpadear. El gatillo llegó en un martes bochornoso, durante su viaje mensual al mercado. Damián recogió su despensa y compró el periódico local, un ejemplar del Lo Por Esto, que hojeaba menos por interés en el mundo y más como una prueba de que el tiempo seguía avanzando fuera de su búnker. Pagó con monedas, asintiendo con la cabeza al vendedor, y regresó al aislamiento de su casa. Dejó las bolsas en la cocina, bajo el zumbido de los fluorescentes, y desdobló el periódico sobre la mesa de fórmica. La mayor parte eran notas políticas y de crónica roja de Mérida. Pero entonces, en la sección estatal, una pequeña nota de columna única le robó el aire. Eran solo 3 párrafos, pero contenían la palabra que había envenenado su vida. La nota era breve, casi administrativa. Suspenden búsqueda de buzos en cenote de Valladolid. Su corazón dio un vuelco sordo. El artículo mencionaba que 2 exploradores de cuevas provenientes de Cancún habían entrado a un cenote privado para mapear nuevas galerías. La ubicación estaba redactada con la discreción habitual, pero Damián no necesitaba la dirección exacta. El nombre de la propiedad estaba allí, escrito con una tinta indiferente que le pareció obscena. Hacienda Cantepec. El sudor se enfrió en su nuca, el lugar de su mutilación, el epicentro de su terror. El periódico temblaba en su mano funcional mientras leía que la comunicación se había perdido hacía 48 horas. Entonces, leyó la frase que lo quebró. El equipo de búsqueda y rescate, buzos especializados de Cozumel, había realizado un descenso inicial. No encontraron los cuerpos, solo encontraron el equipo, un tanque de oxígeno y un chaleco compensador flotando cerca de la entrada de una caverna submarina no registrada. El informe del líder del equipo de rescate, citado textualmente, fue lo que encendió el pánico. El equipo presenta daños severos, incluyendo marcas que sugieren laceraciones atípicas. Damián soltó el periódico,
como si le quemara. Atípicas, la misma palabra neutral, clínica, que usaron los doctores en 1905 para describir lo que le había pasado a su mano antes de decidirse por accidente con maquinaria. El olor a ozono fue instantáneo y abrumador. Se tapó la nariz buscando la fuente del tufo metálico. Afuera, el sol de Yucatán rajaba las piedras. No había ni una nube. La tormenta no estaba en el cielo. Estaba en su cabeza. Era un recuerdo sináptico, una alucinación olfativa disparada por el pánico. El aire de su cocina se sentía eléctrico, cargado, como el aire de Cantepec segundos antes del apagón. Sentía el mismo cosquilleo en la piel, la misma estática que erizó el vello de sus brazos justo antes de escuchar el metal arrastrándose. El terror de 1995 no estaba en el pasado, estaba allí, respirando en la misma habitación que él. Su mano derecha, la garra fusionada, comenzó a palpitar con un dolor fantasma, un dolor que no sentía con tanta intensidad en años. Era un dolor profundo, no en la piel cicatrizada, sino en los huesos que habían sido triturados y reacomodados por una fuerza que no era de este mundo. Se llevó la mano al pecho, tratando de calmar la taquicardia. El zumbido de las lámparas pareció intensificarse, volviéndose un siseo agudo, el sonido de la electricidad tratando de contener algo. La seguridad de su casa se disolvió. Si Cantepec estaba en las noticias, si eso estaba despierto, entonces sus paredes de bloque y sus luces brillantes no eran más que papel. El conflicto lo paralizó. Durante 30 años, su silencio fue un mecanismo de supervivencia. Había aceptado la versión oficial, jaguar, perros salvajes, maquinaria agrícola, porque la alternativa era la locura. Era aceptar que en la selva, a pocos kilómetros de Valladolid, habitaba una sombra bípeda de 3 metros, con proporciones rotas y garras como raíces de ceiba. Era más fácil ser un mutilado por accidente que un testigo de lo imposible. Pero los buzos, el periódico yacía en el suelo. Esos hombres no tuvieron la opción de guardar silencio. Su silencio había costado vidas. La culpa lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Laceraciones atípicas. La frase resonaba. La criatura había vuelto a cazar, o quizás se dio cuenta con horror. Nunca se había ido. Él había asumido que el evento de 1995 fue una anomalía, un cruce de caminos entre el apagón, la tormenta y una mala suerte cósmica. Había creído que la criatura se había retirado, asustada por los generadores. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si él solo fue el aperitivo interrumpido? ¿Y si la hacienda no era solo una fábrica abandonada, sino un coto de caza y el cenote era su madriguera? La maquinaria de Enequén oxidada era solo el decorado moderno sobre un matadero mucho más antiguo. Se movió con la rigidez de un autómata hacia sus mapas. Arrastrando la pierna, desplegó el plano de Cantepec sobre la mesa. La nota del periódico le dio un contexto que le había faltado. Los buzos desaparecieron en el cenote. Él nunca se había acercado al cenote. Solo había llegado hasta la capilla, a 100 metros de la boca de Milnonis. Agua, el Huaychivo, la leyenda que los trabajadores mayas susurraban, el guardián metamorfo. Él lo había descartado como superstición. Ahora entendía que el folclore no era una advertencia para los niños, era un informe de inteligencia para los sensatos. Los trabajadores locales no evitaban el cenote por respeto, sino por un terror basado en hechos. El recuerdo del ataque en la capilla regresó, pero esta vez con una claridad aterradora. La cosa había caído desde el techo, lo había inmovilizado contra las puertas de madera. Sintió las garras atravesar su muslo y luego el agarre en su mano. La fuerza no era para desgarrar, no inmediatamente, era para sujetar. Recordó el tirón, la fuerza brutal que intentaba levantarlo, el hedor a amoníaco y sangre seca. La criatura no estaba tratando de matarlo allí, en el patio iluminado por los relámpagos. Estaba tratando de llevárselo, estaba intentando arrastrarlo hacia la oscuridad, de regreso a la selva, de regreso al cenote. Los generadores de emergencia siempre los consideró su salvación. La luz halógena inundó el patio y la criatura gritó. Damián había interpretado ese sonido como dolor. Ahora, 30 años después, lo reevaluaba. No era el grito de un animal herido por la luz, era el rugido de frustración de un depredador al que le arrebatan la presa de las fauces. La luz no lo lastimó, solo lo interrumpió, lo obligó a soltar su captura
y retirarse a las sombras para esperar una oportunidad más fácil. Él no sobrevivió por suerte, sobrevivió porque era demasiado problemático llevárselo en ese momento. Los buzos, en cambio, no fueron problemáticos. Ellos descendieron voluntariamente al nido. Entraron en la oscuridad absoluta, el territorio de la entidad, armados solo con linternas que debieron parecerle simples luciérnagas. Damián sintió náuseas. Imaginó la escena, las luces de los buzos cortando el agua negra del cenote, iluminando de repente algo que no eran estalactitas, sino garras del tamaño de raíces. Imaginó el pánico, las burbujas, el silencio repentino cuando las mangueras fueron cortadas y las laceraciones atípicas marcaron el final de la expedición. La criatura no había estado dormida, solo había estado esperando. El miedo que había definido su vida cambió de forma. Ya no era el terror paralizante a la oscuridad o al ozono. Era un miedo frío, activo. Era la certeza de que las cuadrillas de rescate, esos hombres de Cozumel, estaban preparándose para un segundo descenso. Iban a buscar cuerpos, pero lo que encontrarían sería al asesino. Iban a entrar al cenote creyendo que buscaban víctimas de un accidente de buceo y se encontrarían con el dueño del lugar. La entidad ya había probado la sangre de los primeros dos. Estaría esperando a los siguientes. La hacienda no era una tumba, era una trampa cebada. Se dio cuenta de que su fobia, su reclusión, eran un lujo que ya no podía permitirse. El mundo moderno, con sus GPS y sus equipos de buceo de circuito cerrado, había roto el sello. Habían confundido un lugar sagrado y prohibido con un destino de aventura. La barrera del miedo que mantenía a los locales alejados no funcionaba con los turistas. Y él, Damián, era el único puente entre el mundo moderno y el horror antiguo. Él era el único que había visto sus proporciones imposibles y había sentido su tacto. Tenía la evidencia grabada en su propia mano derecha. Su mutismo era el obstáculo final. Cómo advertir al mundo sin voz, cómo contactar a las autoridades y sonar como algo más que un viejo loco traumatizado. La policía rural lo había descartado en 1995, cuando aún podía hablar. Ahora, mudo y temblando, sería una burla. Necesitaba un intérprete. Necesitaba a alguien que pudiera traducir sus gestos, sus mapas y el terror puro de sus ojos en una advertencia coherente. Recordó a un periodista local, un joven que escribía artículos sobre las leyendas de Yucatán, alguien que quizás estaría dispuesto a escuchar lo improbable. Damián cogió la libreta que usaba para el mercado. Su mano izquierda, la buena, temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Se sentó bajo la luz fluorescente, el olor a ozono fantasma todavía picando en su nariz. No estaba escribiendo una denuncia, estaba escribiendo una confesión de 30 años de silencio. Empezó a detallar la noche del apagón, la tormenta tropical, el silencio de la selva y el sonido del metal arrastrado. No sabía si el periodista le creería, pero tenía que intentarlo. Los perros salvajes de su informe original ya no eran suficientes. La certeza de que la criatura seguía allí era absoluta. Había sobrevivido al colapso del Enequén, a la crisis del 94, al abandono de la hacienda. Era más antigua que el sisal, más antigua que los españoles. Era la tierra misma, una manifestación territorial que había sido despertada, y ahora los humanos estaban invadiendo su lugar de descanso. Damián entendió que su supervivencia no fue un accidente, sino una sentencia. No vivió para estar a salvo, vivió para ser el velador de la verdad, el vigilante de la advertencia. Y su turno de guardia acababa de empezar de nuevo. La memoria de 1995 es un pantano. Regresar a ella es hundirse en el lodo espeso del terror y la incredulidad. Damián, en sus fragmentos de confesión escrita, no la recuerda como un evento lineal, sino como una serie de fotografías quemadas, impresiones sensoriales que su mente de 38 años no pudo procesar. Era velador, no soldado. Su trabajo era evitar robos de chatarra, no enfrentar abominaciones. La hacienda Cantepec, en plena crisis económica, era un esqueleto de metal y piedra caliza. El aire de ese verano era de abandono, el olor a moho y a vegetación podrida era constante. Pero esa noche todo cambió con el Erro de Decembro, colgando sobre el país como una nube de tormenta económica. La noche del apagón, el cielo se rompió. Una tormenta tropical atípica se formó sobre la península sin aviso. El viento azotaba las palmeras de la entrada, pero peor era el aire. Damián recuerda el sabor metálico en la boca, el ozono, esa carga eléctrica que hacía que la piel picara. Eran las 23:40 cuando las luces de la casa principal parpadearon y murieron, sumiendo la hacienda en una oscuridad que no era natural. No era solo la ausencia de luz, era una negrura física,
densa como el chile mole, una presencia que absorbía incluso el sonido de la lluvia. Era un vacío expectante, y en ese vacío algo se sintió libre. El primer indicio fue el silencio. La selva yucateca es una cacofonía de insectos, monos aulladores y pájaros nocturnos, pero en el instante en que el último generador falló, todo cayó. Un silencio absoluto, de catedral submarina, que tensó los nervios de Damián más que cualquier ruido. Su perro, un mestizo flaco que lo seguía en sus rondas, gimió bajo, pegando el vientre al suelo de la caseta de vigilancia. El perro sabía, antes que él, que el depredador alfa acababa de reclamar el territorio. Fue entonces que el radio portátil de Damián, que antes solo emitía estática, comenzó a pulsar con un golpe bajo, rítmico, como un corazón lejano y masivo. Pensó en ladrones. La maquinaria de la desfibradora, aunque oxidada, valía dinero como chatarra. Salió al patio de procesamiento, su linterna de mano cortando un cono amarillo y débil en la oscuridad absoluta. Fue allí donde escuchó el sonido que definiría su trauma. Metal pesado siendo arrastrado sobre el concreto. Un chirrido lento, poderoso. Apuntó la linterna, esperando ver a 2 o 3 hombres con palancas. Lo que vio fue el rastro, marcas de garras, no de perro, no de jaguar. Eran 3 surcos paralelos, profundos, como si un arado hubiera rasgado el piso de cemento, y junto a ellas una huella húmeda, bípeda, pero con dedos demasiado largos y una forma equivocada. La cacería duró 1 hora. No fue un ataque directo, fue un juego psicológico. La criatura usó la arquitectura de la hacienda contra él. Damián corría por los corredores techados, y la cosa corría sobre los techos de lámina, haciendo crujir el metal. Él se escondía en la bodega de pacas de Enequén, y la entidad golpeaba los muros exteriores, un tum-tum sordo que sacudía el polvo. Damián olía su rastro, un hedor penetrante a amoníaco, a orina de depredador, mezclado con el olor dulce y nauseabundo de la sangre seca. Estaba jugando con él, probando su resistencia, disfrutando del terror del hombre que había invadido su territorio nocturno. Su perro fue la primera víctima, mientras Damián intentaba llegar al interruptor del generador de emergencia. El perro salió disparado hacia una sombra en el límite del patio. No hubo pelea, no hubo ladridos, solo un sonido húmedo, un golpe seco como el de un machete cortando una sandía, seguido de un silencio absoluto. Damián iluminó hacia la oscuridad, vio a su perro, o lo que quedaba, siendo arrastrado hacia la maleza por una sombra alta, demasiado alta. Era bípeda, pero se movía con una agilidad rota, antinatural. Sus proporciones eran un insulto a la biología, brazos que casi tocaban el suelo, hombros anchos y una cabeza que parecía más la de un murciélago o un chivo deforme que la de un lobo. La capilla fue su única idea, un refugio. Corrió, cojeando por el pánico, hacia la pequeña iglesia encalada al borde de la propiedad, la que estaba más cerca del cenote. Pensó que lo sagrado lo protegería. Llegó a las puertas dobles de madera y luchó con el cerrojo oxidado. Fue entonces que la criatura dejó de jugar. Damián la escuchó aterrizar en el techo de tejas justo encima de él. Un peso enorme que hizo crujir las vigas. El terror lo congeló. Podía oír su respiración gutural, un estallido húmedo como fuelles viejos. Y luego el estruendo de huesos grandes quebrándose, un crack rítmico que venía de su garganta. No atacó de frente, cayó sobre él desde el techo, como una araña. El impacto lo lanzó contra las puertas. Pesaba más que un caballo, una masa de músculo duro y pelaje ralo y oscuro. Damián sintió las garras. No, eran cuchillas, eran raíces, gruesas, leñosas, con la fuerza de palancas hidráulicas. Una se clavó en su muslo izquierdo, atravesando el músculo hasta el hueso. La otra, la que le destrozó la mano, fue un agarre. La criatura lo aferró por la muñeca derecha y él sintió cómo los huesos metacarpianos se pulverizaban bajo la presión, fusionándose en una masa de dolor. El hedor a amoníaco lo ahogaba. Estaba tratando de arrastrarlo. Lo estaba levantando del suelo. Damián, en su confesión escrita, insiste en este punto. No era el frenesí de un animal matando, era la eficiencia de un cazador asegurando su presa. Lo estaba llevando hacia la oscuridad, hacia el cenote, de donde provenía. Estaba siendo secuestrado por una leyenda maya. En ese instante de agonía, con la mano destrozada y la pierna empalada, miró hacia arriba. No vio un lobo, vio una silueta contra el cielo iluminado por los relámpagos, una forma equivocada, y 2 ojos que brillaban con una inteligencia fría y antigua, no con furia. La salvación fue mecánica, no divina. En el momento en que Damián sintió que sus pies dejaban el suelo, los generadores de emergencia, que él creía rotos, tosieron y cobraron vida. La maquinaria de la hacienda,
diseñada para funcionar incluso en la peor crisis, respondió a la falla eléctrica. Un segundo después, los reflectores halógenos del patio de procesamiento, los mismos que usaban para las cosechas nocturnas, inundaron la capilla con 1000 vatios de luz blanca y cruda. La repentina iluminación fue como una explosión. La criatura reaccionó instantáneamente. Soltó un grito, un alarido que no era de este mundo. No fue un rugido de lobo ni un chillido de murciélago. Fue un sonido de alta frecuencia, un estallido sónico que vibró en el pecho de Damián y reventó los vitrales de la capilla. La luz no pareció herirlo, pero lo expuso, lo enfureció. Soltó a Damián, dejándolo caer como un saco de enequén al pie de la puerta, y con una velocidad imposible, saltó desde el patio hasta el techo de la casa principal, a 30 metros de distancia, y desapareció en la selva en dirección al cenote. Cuando llegó la policía rural a la mañana siguiente, encontraron a Damián en estado de shock, desangrándose contra la puerta de la capilla. La escena era un caos. Había sangre por todas partes, los vidrios rotos, los restos del perro. Pero la policía vio lo que quería ver. Vieron la tormenta, la maquinaria vieja, el velador herido. El informe oficial fue redactado con una eficiencia burocrática que era en sí misma una forma de violencia. El silencio institucional fue inmediato. El dueño de la hacienda, preocupado por posibles demandas laborales, apoyó la versión más simple: accidente de trabajo con maquinaria agrícola. Eso escribieron para la mano. La pierna fue intento de robo que salió mal. Y el perro, el detalle más fácil de descartar, atacado por un jaguar. Las marcas de garras en el concreto del patio fueron atribuidas al asentamiento del edificio. Damián, traumatizado y ahora mudo por el shock, no pudo disputarlo. Aceptó la indemnización y el silencio. Fue más fácil fingir que había sido la maquinaria que admitir que había sido tocado por el huaychivo. El horror original no fue solo el ataque, sino el encubrimiento que siguió. Se dio cuenta de que el mundo civilizado está construido sobre una negación activa de lo que acecha en sus bordes. Las autoridades no estaban allí para protegerlo de la criatura. Estaban allí para proteger la realidad de la criatura. Prefirieron un accidente industrial a un evento inexplicable. Borraron las evidencias no por malicia, sino por miedo a que la verdad fuera peor, que no estaban a cargo, que las luces de la ciudad solo mantenían a raya una oscuridad territorial y hambrienta. Las leyendas locales cobraron un sentido terrible. Los trabajadores mayas no volvieron a la hacienda. Cuando Damián, recuperándose, intentó hablar con ellos mediante gestos, bajaban la mirada. No necesitaban que él les contara lo que había visto. Ellos ya lo sabían. Sabían que el cenote era Tezonot, un lugar sagrado. Sabían que el huaychivo no era un cuento. Era el velador original de esa tierra. Mucho antes de que llegara el enequén, Damián no había sido atacado por un monstruo. Había violado una frontera custodiada. Los detalles sensoriales son los que permanecen. 30 años después, el olor a ozono sigue siendo el heraldo del terror. El sonido de huesos quebrándose, ese crack gutural, lo despierta en las noches. El hedor a amoníaco le revuelve el estómago, y la textura de las garras, esa sensación de madera vieja y dura como el hierro, es lo que siente en su mano fantasma cada vez que la mira. No son recuerdos, son cicatrices en sus nervios. El horror de Cantepec no fue sobrenatural, sino biológico y antiguo. La criatura no era un demonio, era un depredador evolutivo perfectamente adaptado a la oscuridad de las cuevas y la selva. Un guardián territorial que había existido con los mayas, quienes entendían las reglas, pero la era industrial con sus máquinas y sus apagones había perturbado el equilibrio. El monstruo no era místico, era plausible, y eso era lo más aterrador de todo. Era real, y seguía allí. Damián, al escribir sus notas para el periodista, entiende que él fue el primer sobreviviente documentado de la era moderna. Su mano fusionada y su pierna coja no son heridas de un accidente, son la prueba física de que la leyenda es carne y hueso, son la evidencia en un juicio que nunca se llevó a cabo, un juicio donde la civilización sería acusada de allanamiento de morada contra un horror que había estado allí primero. La culpa es un motor más potente que el miedo. La imagen de los buzos, atrapados en la oscuridad que él había evitado durante 30 años, se convirtió en una obsesión. Damián no podía seguir siendo el mudo de Mérida. Recogió sus notas, sus mapas de la hacienda y buscó al periodista. Lo encontró en una pequeña oficina en el centro, un joven que escribía sobre misterios locales. Damián irrumpió mudo, cojeando, y puso los papeles sobre el escritorio. El periodista, acostumbrado a excéntricos, iba a desecharlo hasta que Damián extendió su mano derecha. La garra fusionada, la cicatriz grotesca,
Era una evidencia física que exigía atención. El terror en los ojos del anciano no era locura, era testimonio. El periodista, cuyo nombre era Mateo, se convirtió en su voz. Al principio, era un traductor escéptico, pero mientras leía las notas fragmentadas de Damián, el escepticismo se convirtió en un pavor helado. La historia del apagón, las laceraciones atípicas del periódico, la mano de Damián, todo encajaba con una precisión macabra. Mateo entendió que no estaba frente a una leyenda, sino frente al único sobreviviente de una masacre biológica. La decisión fue mutua. Tenían que ir a Cantepec, no para detener a la criatura, sino para advertir a los equipos de rescate antes de que descendieran de nuevo. Tenían que poner ojos en la verdad que la burocracia estaba ignorando. El primer obstáculo fue el propio cuerpo de Damián. 68 años de terror y reclusión habían cobrado su precio. Su pierna izquierda era un ancla de músculo muerto y su equilibrio era precario. El viaje en el bocho destartalado de Mateo por los caminos de terracería hacia la hacienda fue una tortura. Cada bache era un recordatorio de su fragilidad. El hombre de 38 años que corrió por su vida en la oscuridad ya no existía. En su lugar estaba un anciano aterrado, sostenido solo por la necesidad de que su supervivencia sirviera para algo más que solo prolongar su agonía personal. El olor a humedad de la selva ya traía consigo el tufo fantasma del ozono. Mateo intentó usar su credencial de prensa, llamó a Protección Civil en Valladolid. Le explicaron con una paciencia condescendiente que la operación de rescate estaba temporalmente suspendida debido a condiciones inestables en la cueva. Cuando Mateo mencionó las advertencias del antiguo velador y la leyenda del Huaychivo, la voz al otro lado del teléfono se enfrió. Le dijeron que no interfiriera con una operación oficial y que no propagara supersticiones locales que pudieran angustiar a las familias. El silencio institucional de 1995 seguía intacto. La maquinaria burocrática seguía prefiriendo un accidente geológico a un depredador inexplicable. Fueron descartados. Estaban solos. Llegar a Cantepec fue como entrar en una tumba. La selva se había tragado casi todo. La casa principal era un armazón de piedra devorado por las raíces de las ceibas. El óxido había consumido la maquinaria de Enequén, convirtiéndola en esculturas abstractas de color marrón rojizo. El silencio era diferente al de Mérida. Era un silencio pesado, vigilante. Damián salió del coche apoyándose en un bastón improvisado. El aire era denso, húmedo y cargado con el olor a moho y piedra caliza mojada. Pero debajo de eso, débil pero inconfundible, estaba el hedor abdundo amoníaco. Damián se detuvo, su mano buena agarrando el brazo de Mateo. Estaba allí. El campamento de los equipos de rescate era un caos helado. Lo encontraron cerca de la boca del cenote. Eran 2 tiendas de campaña, una mesa plegable volcada y equipo de buceo esparcido por el suelo. No había señales de lucha, sino de interrupción. Un tanque de oxígeno yacía de lado, su manómetro aún marcando la mitad. Una computadora de buceo estaba sobre la mesa, su pantalla parpadeando con un registro de error. Damián notó la comida a medio comer, los platos cubiertos de hormigas. Estas personas no se habían perdido, habían sido tomadas y había sucedido rápido. La selva observaba su intrusión con una indiferencia aterradora. Entonces Damián lo sintió, el vacío, el mismo silencio antinatural que precedió al ataque en 1995. Los insectos habían callado, los pájaros se habían ido, el aire dejó de moverse, volviéndose denso y expectante. Mateo estaba filmando el campamento abandonado con su celular, narrando en voz baja, pero Damián levantó la mano para silenciarlo. Puso un dedo sobre sus labios y luego señaló hacia sus propios oídos. Silencio. El silencio que significaba que el depredador estaba activo. El terror paralizó a Damián por un segundo. 30 años de luces fluorescentes no lo habían preparado para enfrentar la fuente de su trauma. A plena luz del día, se acercaron a la boca del cenote. Era una cicatriz oscura en la tierra, una boca de agua negra rodeada de raíces colgantes. Las cuerdas de descenso de los rescatistas todavía colgaban, desapareciendo en la negrura acuática. Mateo se asomó, pero Damián lo jaló hacia atrás con fuerza. El anciano no miraba el agua, miraba el borde de piedra caliza. Se arrodilló, arrastrando su pierna mala, y pasó su mano funcional sobre la roca. Allí estaba, frescas, marcas de garras, idénticas a las que había visto en el concreto del patio de procesamiento. 3 surcos profundos, tallados en la roca sólida, como si algo increíblemente pesado se hubiera impulsado fuera del agua. Mateo dejó caer su teléfono. El dispositivo golpeó la roca con un ruido sordo. El periodista vio las marcas
y luego miró la mano fusionada de Damián. La conexión era innegable, una verdad física que borraba cualquier escepticismo. «Dios mío», susurró Mateo. Damián negó con la cabeza. No era Dios, era algo más. El anciano señaló las marcas, luego señaló hacia la selva y finalmente se señaló a sí mismo. Estaba confirmando su testimonio. Las laceraciones atípicas no eran del fondo del cenote, eran de la entrada. La criatura había salido a recibirlos. La realización golpeó a Damián con la fuerza de una revelación física. La criatura no se había retirado en 1995 por la luz. Se había retirado porque él, Damián, era una presa solitaria y difícil. Pero los buzos eran un equipo, varios hombres. Había salido del cenote para cazarlos en la superficie. Los había emboscado en su propio campamento. El hedor a amoníaco era más fuerte. Ahora venía del agua. Y entonces Damián entendió lo peor. No estaban visitando una tumba. Estaban parados en el comedor de la bestia. Y el olor era el rastro de la matanza reciente. El miedo de Damián se transmutó. El terror paralizante que lo había mantenido encerrado durante 30 años fue reemplazado por una ira fría, la ira del sobreviviente que ve repetirse la historia. Ya no era la víctima, era el testigo que no sería silenciado de nuevo. Vio un machete de expedición entre el equipo, abandonado. Lo recogió. Su mano izquierda, la buena, se cerró sobre la empuñadura de goma. Su cojera pareció disminuir. Señaló con el machete hacia la capilla en ruinas. Mateo tenía que ver dónde había sucedido. Tenía que entender la geografía del horror para poder contar la historia completa. Caminaron hacia la capilla, Damián moviéndose con una determinación que Mateo no había visto. La estructura estaba peor que en sus recuerdos. El techo se había derrumbado, las puertas de madera se habían podrido y desaparecido. Era solo un cascarón de piedra caliza. Pero Damián se detuvo en la entrada, señaló el suelo. Incluso después de 30 años de lluvias y hojas podridas, la mancha oscura donde casi se desangró era visible contra la piedra más clara. Señaló el suelo, luego su pierna, luego su mano. «Aquí», susurró el gesto. «Aquí me tocó». Un sonido rompió el silencio. Un chapoteo pesado desde el cenote, a 100 metros de distancia. No fue el sonido de una piedra cayendo, fue el sonido de un cuerpo grande entrando o saliendo del agua. Mateo se sobresaltó, levantando su teléfono como una linterna. Damián se congeló. El olor a amoníaco se intensificó dramáticamente, como si hubieran roto una botella. El aire vibraba. La criatura sabía que estaban allí, sabía que habían vuelto. El cazador estaba siendo observado, y el sol de la tarde de repente pareció débil, incapaz de penetrar la atmósfera de la hacienda. Mateo, temblando, apuntó la cámara de su teléfono hacia la boca del cenote. Activó el flash, tratando de capturar cualquier movimiento. La luz estroboscópica cortó la oscuridad de la entrada de la cueva. El primer flash no reveló nada, el segundo tampoco, pero en el tercero, Damián, que miraba con la agudeza del superviviente, vio el error en su suposición, vio el reflejo. No eran 2 ojos, eran 4, brillando desde la orilla opuesta. Dentro de la oscuridad del cenote, 2 pares de ojos, uno ligeramente más bajo que el otro. La revelación fue visceral y helada. No, era un guardián solitario. No era el último de su especie. La entidad que lo atacó, el Huaychivo, no estaba sola, o se había reproducido en los últimos 30 años, o siempre habían sido más. Su supervivencia en 1995 no fue una interrupción, fue una estadística insignificante para la colonia. La hacienda Cantepec no era una prisión para una cosa, era un nido. El cenote no era una guarida, era una puerta de entrada a un ecosistema que vivía debajo de ellos y ahora estaba reclamando la superficie. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Uno de los pares de ojos se movió, salió del agua. A la luz del día filtrada, vieron la silueta. Era peor de lo que Damián recordaba, más grande. La piel oscura y correosa, casi sin pelo, brazos desproporcionadamente largos que se apoyaban en el suelo como un gorila, pero se irguió sobre 2 piernas. 3 metros de músculo antinatural. No rugió. Emitió el sonido que Damián había temido cada noche. Un crack, crack, crack gutural. El sonido de huesos grandes reajustándose en su garganta. Un sonido de pura e indiferente depredación. El olor a ozono llenó el aire. Un cambio de presión atmosférica causado por su sola presencia. Mateo gritó, un sonido agudo de pánico. Tropezó hacia atrás, frotándose los ojos. La criatura lo identificó como la amenaza, o quizás como la presa más fácil. Se movió, pero no con la velocidad de un lobo. Se movió con la fluidez de una sombra, cubriendo la distancia del cenote a la orilla en un solo salto imposible. Aterrizó donde las cuerdas de los buzos desaparecían, sacudiendo el agua negra. Sus garras,
largas como raíces de ceiba, se aferraron a la piedra caliza. Eran las mismas garras que habían dejado las marcas. El pánico de Mateo lo salvó. Cayó hacia atrás, activando el flash de su teléfono de nuevo, directamente a la cara de la criatura. La luz estroboscópica golpeó los ojos de la entidad. Esta vez, el grito fue real, el mismo alarido, sónico que Damián recordaba de la capilla, un chillido que hizo vibrar el suelo. La criatura retrocedió, no por dolor, sino por una furia expuesta. Odiaba la luz, odiaba ser vista. Usó sus brazos largos para golpear el equipo de buceo abandonado, lanzando un tanque de oxígeno contra un árbol como si fuera una lata vacía. Damián no se quedó paralizado esta vez. Agarró a Mateo por el cuello de la camisa. ¡Vámonos! El sonido fue un graznido sordo, la primera palabra que pronunciaba en 30 años, rota y apenas audible, pero cargada de una autoridad absoluta. Tiró del periodista, arrastrándolo hacia el coche. La criatura, cegada momentáneamente por el flash, se recuperó y emitió un gruñido bajo, un estallido que Damián sintió en su pecho. Era el sonido de una advertencia territorial. No los estaba persiguiendo, los estaba desterrando, estaba limpiando su nido de testigos. Corrieron. Damián, con su pierna mala, corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, impulsado por una adrenalina que era 30% miedo y 70% vindicación. Había vuelto, había visto, y ahora alguien más lo había visto también. Cayeron dentro del bocho, Mateo arrancando el motor, mientras Damián cerraba la puerta. El coche patinó en el lodo de la selva. Mientras se alejaban por el camino de terracería, Damián miró por el espejo retrovisor. La silueta alta estaba de pie a la entrada de la hacienda, inmóvil, observándolos partir. No necesitaba perseguirlos. Sabía que el mundo no les creería. El viaje de regreso a Mérida fue un ejercicio de silencio absoluto, roto solo por el zumbido del motor del bocho y los sollozos secos de Mateo. Damián miraba por la ventana, pero no veía la selva pasar. Veía los 4 ojos brillando en la negrura del cenote. No sentía alivio por escapar, sentía el peso aplastante de la confirmación. 30 años de pánico solitario se habían validado en 30 segundos de horror compartido. Mateo tenía la grabación en su celular, una evidencia temblorosa y oscura que Damián sabía. El mundo no estaba preparado para aceptar. La criatura no los había perseguido. No necesitaba hacerlo. El terror que había infligido era un veneno de acción lenta, y ahora Mateo también estaba infectado. El silencio de Damián ya no era una prisión, era un idioma que el periodista finalmente entendía. Llegaron a la oficina de Mateo. El periodista conectó el teléfono, sus manos temblando tanto que apenas atinaba al puerto. Vieron el video. Era caótico, oscuro, lleno de gritos, pero estaba allí, la silueta imposible irguiéndose, el crack gutural de los huesos, el alarido sónico. «Tengo que publicar esto», dijo Mateo, su voz ronca, pero Damián, mudo, puso su mano mutilada sobre la pantalla. Negó con la cabeza. Sabía lo que vendría. La negación institucional, la misma que enterró su caso en 1995. El video sería inconcluso, el sonido interferencia. Las autoridades preferirían culpar a los jaguares, a los gases tóxicos del cenote, o incluso a ellos, antes que admitir la verdad. El nido estaba activo y la hacienda era solo una de sus puertas. Damián regresó a su casa en las afueras, pero el santuario de luz fluorescente se sentía violado. Las lámparas zumbaban, pero ya no ofrecían protección, solo iluminaban su terror. El miedo había cambiado. Ya no temía a la oscuridad, temía a lo que contenía. Se sentó en la cocina, bajo la luz más brillante, pero el olor a ozono y amoníaco seguía pegado a su ropa, impregnado en su piel. Era el hedor del nido, el perfume de la verdad. Había pasado 30 años construyendo muros contra un recuerdo, solo para descubrir que la criatura seguía allí, y que, peor aún, se había reproducido. La soledad de su trauma había terminado, pero la verdadera pesadilla, la de la responsabilidad, apenas comenzaba. Entendió por qué la criatura lo dejó vivir en 1995. No fue la interrupción de los generadores, fue indiferencia. Él era insignificante, lo había marcado, como un ranchero marca al ganado, y lo había soltado de nuevo en el rebaño, sabiendo que su testimonio solo sonaría a locura. Era el mensajero perfecto, mudo, traumatizado, fácil de descartar. Su supervivencia no fue suerte, fue una táctica de la criatura, una forma de terror psicológico para mantener a los locales débiles alejados del cenote. Él no era un sobreviviente, era el primer ejemplo del encubrimiento biológico de la entidad, un trofeo andante que demostraba la inutilidad de la resistencia humana. Su mano, fusionada, era la firma del depredador. Mateo lo intentó, escribió el artículo,
adjuntó las capturas de pantalla borrosas, incluyó el testimonio anónimo de Damián. La respuesta fue rápida y brutal. Sus editores se negaron a publicarlo, citando falta de rigor periodístico. Protección Civil emitió un comunicado oficial. Los buzos de Cozumel también habían desaparecido. La búsqueda se suspendía indefinidamente y el cenote de Cantepec era declarado zona de alto riesgo geológico. Prohibieron el visitor acceso. La maquinaria del silencio institucional, afinada durante décadas, trituró la verdad. La historia de Mateo fue silenciada y él fue relegado a escribir notas de sociales. El horror no fue solo la criatura, fue la conspiración humana para pretender que no existía. Damián sintió que el tiempo se agotaba. El esfuerzo, la adrenalina y el regreso al horror habían cobrado su cuota. Su corazón latía con un ritmo irregular, un tambor cansado. Pasó sus últimas noches escribiendo. Ya no eran notas, fragmentadas para un periodista. Era una confesión terminal. Llenó 3 libretas con cada detalle sensorial, cada olor, cada sonido. Dibujó mapas de memoria, marcando la ubicación de las marcas de garras, la capilla, el lugar exacto donde el perro fue silenciado. Esta no era una advertencia para la policía, era un legado. Era la Biblia de un horror que se negaba a permanecer en el folclore. Le entregó las libretas a Mateo. Su turno de velador había terminado. La lucha ya no era física. Damián lo supo con una claridad absoluta. No podían bombardear el cenote. No podían envenenar el agua. La criatura, o las criaturas, no eran invasores, eran el sistema inmunológico de la península, la respuesta de la tierra a la plaga humana. El Huaychivo era tan parte de Yucatán como la piedra caliza y las ceibas. La única batalla posible era la de la memoria. Era una guerra contra el olvido, contra la comodidad de la negación. Si no podían matar al monstruo, al menos podían asegurarse de que el mundo recordara que estaba allí, esperando pacientemente bajo sus pies, bajo los resorts de lujo de la Riviera. Miró su mano derecha, la garra que había odiado por 30 años. Ahora la veía de otra forma. Era su medalla de testigo. Era la prueba irrefutable. Recordó el flash del celular de Mateo. La criatura no gritó por la luz, gritó por la exposición. Odiaba ser documentada. Estos seres prosperaban en el espacio entre la leyenda y la realidad, en la superstición que los hacía parecer cuentos de viejas. Su mayor arma no eran sus garras, sino la incredulidad humana. El silencio de Damián había sido su mejor aliado. Ahora, las libretas y el video de Mateo eran las únicas armas que importaban. El anciano se estaba apagando. El esfuerzo de volver a Cantepec había roto algo dentro de él. Le entregó a Mateo la llave de su casa, la casa llena de luces. El periodista entendió el gesto. No estaba heredando una propiedad, estaba heredando la vigilia. Mateo era el nuevo velador. Su trabajo ahora sería escuchar los reportes de perros salvajes cerca de Valladolid, buscar noticias de turistas desaparecidos en cenotes, filtrar el ruido burocrático, buscando la señal de laceraciones atípicas. Damián le pasó el miedo, pero también le pasó el deber de vigilar la oscuridad, incluso cuando la oscuridad fingía no estar allí. En su última noche, Damián apagó una de las luces del pasillo, un acto de desafío que le habría parecido imposible una semana antes. El olor a ozono fantasma regresó, pero ya no luchó contra él. Dejó que el recuerdo del ataque en la capilla lo inundara, no como un terror, sino como una verdad final. Había visto, había sobrevivido, había testificado. Su voz rota había pronunciado una palabra, su mano mutilada había escrito la verdad. Ya no era el hombre que se escondía de las sombras, era el hombre que había demostrado que las sombras tienen sustancia, peso y un apetito voraz. Escribió una última frase en un trozo de papel y lo dejó junto a las libretas. Una advertencia final para Mateo. No es una hacienda, es un nido. Los cenotes están conectados. Creen que están construyendo trenes y hoteles sobre la selva. Están construyendo sobre las entradas de la madriguera. No despertamos a uno. Le avisamos a la colonia que la comida fácil ha llegado. El silencio de 1995 fue una cortesía. El silencio de ahora es una mentira. Y la tierra no olvida a quien la invade. Era su profecía, el legado de un velador que lo vio todo. Damián se sentó en su silla de cocina, bajo la luz fluorescente que zumbaba su requiem. Miró su mano fusionada, una réplica imperfecta de la garra que lo había marcado. Ya no era un símbolo de su victimización, sino el sello de su testimonio. Cerró los ojos, y por primera vez en 30 años, la oscuridad que tanto temía no le provocó pánico. La aceptó, porque sabía que la oscuridad real no era la ausencia de luz. La oscuridad real era profunda, húmeda,
Olía a amoníaco y estaba viva. Y en ese momento, en la negrura de Cantepec, algo acababa de abrir los ojos, sabiendo que su velador finalmente descansaba. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.